Y en total, si les parece, compartimos el informe y A ver, revelamos ¿quién ganó? cuál es el ¿Quién total. ganó? Vamos a ver quién ganó. Si ganó Tato Aguilera o Ah, Juan claro. Cortés. Vamos a verlo. Me parece que... un empate. Empate. Está bien, no hay problema. Penales, compa. Penales, dale. A ver. Bueno, vamos. Se viene la superfinal, el superclásico que marcará a fuego la historia. Este partido, catalogado como el del siglo, tiene a varios de sus principales protagonistas con sus raíces en el ascenso. Un fútbol distinto al de primera división, pero no por eso menos atractivo, emotivo o pasional. El dato es el siguiente y no deja de llamar la atención. 26 jugadores actuales de los planteles de Boca y River tuvieron su paso por categorías menores a la primera, sea en Argentina o en el exterior. Arrancamos de atrás para adelante y con el local, River. Franco Armani nació en Casilda y se formó en las divisiones inferiores de Central Córdoba de Rosario, club que milita en la primera C. Luego pasó a Estudiantes de La Plata, que lo cedió a Ferro. Debutó en el Verdolaga en 2008 en la B Nacional con 22 años. Jugó poco y arribó a Deportivo Merlo, que estaba una categoría más abajo. En el Charro disputó más de 30 partidos y logró el ascenso en 2009. Es lo más grande que hay, es un ascenso. Un año después, emigró a Colombia para defender los colores de Atlético Nacional. Costa, Costa, tapó Armani, el rebote, tapó otra vez Armani, va Costa, Armani. Notable, espectacular el arquero de Merlo. Del otro lado aparece Agustín Rossi, quien se crió en Chacarita desde los 6 años. Tuvo su estreno en 2003 en la primera B Metro y también corrió la misma suerte que Armani. Hoy tengo 19, hace 13 años que estoy en el club. La verdad que llegar a esto... A finales de 2014 y con apenas 19 años, el funebrero logró el ascenso al Nacional B con Rossi como uno de los pilares, lo que despertó el interés de Estudiantes de La Plata. Centro de Marachi, Díaz Villar, la sacó Rossi, se salvó Chacarita. En la saga del fondo tenemos a Jonathan Maidana, oriundo de Adrogué y que tuvo el principio de su carrera en los Andes, allá por 2004, en la B Nacional. Sufrió el descenso con el Mirrayitas y siguió jugando en la primera B, donde comenzaba a demostrar la potencia de su juego aéreo y en un clásico contra Temperley. En 2011 volvería a participar de la divisional con River. No jugamos el ascenso, el primer puesto, así que bueno. Al lado suyo aparece Javier Pinola, quien no tuvo participación en nuestro ascenso, pero sí en el exterior. De Chacarita partió rumbo a España para jugar en el Atlético Madrid B en 2003, en la tercera categoría del país ibérico. Ya en Alemania y con el Nuremberg bajó a la segunda división de la Bundesliga en 2 ocasiones, disputando un total de 2 temporadas y convirtiéndose en ídolo absoluto de la institución teutona. En el Ceneice, Lisandro Magallán debutó en Gimnasia en primera, pero descendió a la primera B Nacional en 2011. Se quedó y se ganó la titularidad en el Lobo. Luego, Boca adquirió sus servicios. Mi intención es dejar todo cada partido, sea camiseta Atlanta, como me tocó ahora, sea camiseta de Lanús, la que fuese. Bien cerquita lo tiene a Carlos Roberto Izquierdos. El defensor oriundo de Bariloche se desarrollaba en las inferiores de Lanús, que firmó un acuerdo con Atlanta para prestarle jugadores. Así recaló en Villa Crespo en 2009 y al año siguiente logró el ascenso al Nacional B, disputando 32 partidos y anotando 4 tantos. Una temporada, un ascenso y regreso al grana para jugar en primera. Casco imparable de lo mejor. Por los laterales encontramos a Milton Casco. El de Paraná vivió la misma situación que Magallanes en Gimnasia. Su buena temporada en la B Nacional originó el interés de Newell's para regresar a la máxima categoría. Está el primero de tiempo de Magallanes. ¡Gol! ¡El Nacho Fernández! Parecida es la situación de Nacho Fernández, quien bajó con el Lobo y se fue a préstamo a Temperley para disputar la B Metro en 2011. Me dieron la oportunidad que todavía no había tenido y bueno, después a partir de ahí mi carrera fue progresando. Tras una gran actuación, regresó al tripero en la B Nacional, devolviendo la primera a mediados de 2003. La verdad, lo mejor que me pudo pasar. También en la mitad de la cancha, Leo Poncio tuvo su primera experiencia en el ascenso español en su segundo ciclo en el Zaragoza en 2009, logrando el ascenso a la máxima categoría. 3 años después, tomó la misma decisión pero en su país. River atravesaba el peor momento de su historia y retornó para jugar en la segunda divisional. Tiró el arco, Poncio, tiró Poncio. El 2 veces mundialista Enzo Pérez se formó en Deportivo Maipú y con 16 años debutó en la Liga Mendocina. Fue así como llegó a Godoy Cruz en 2004, cuando militaba en la B Nacional. En su segunda temporada, consiguió el primer ascenso a la máxima categoría de la historia del Tomba. Centro por atrás, Quiroga de cabeza, Pablo Pérez, ¡gol! Del otro lado, Pablo Pérez regresó a la Argentina en 2010 tras un paso por Ecuador y arribó a Unión, que estaba en la B Nacional. En una temporada logró el ascenso con el Tatengue. ¡Uy, lo que tiró el caño de taco de Pérez! Y pasamos al ataque. Cristian Pavón, el de Anizacate, Córdoba. Se perderá la final por un desgarro, pero es una pieza clave de Guillermo. Su estreno en Talleres fue con el equipo cordobés en el Nacional B, misma categoría que disputó con Colón, club con el que logró el ascenso en 2014. ¡Ávila!
Ramón Wanchope Ávila empezó su carrera en su tierra natal con Instituto en 2008. 3 años más tarde bajó a la Primera B para tener más continuidad. Lo recibió Sarmiento de Junín, donde logró el ascenso siendo el goleador del equipo. Luego arribó a Deportivo Morón. En 2013 regresó a la gloria y retornó a la B Nacional, misma divisional que disputó un par de temporadas con Huracán, cansándose de romper redes y sumando su segunda estrella a su palmarés. En total, Wanchope estuvo 7 años rondando en nuestro ascenso. Por más que nos critiquen, que lo digan lo que quieran, nosotros devolvemos este club donde nunca tenía que haber sido. Un distinto que juega otra cosa, como Pipa Benedetto, también tuvo su lapso por la segunda categoría de nuestro fútbol. Tras su estreno en Arsenal, fue cedido a Defensa y Justicia en 2009 y luego a Gimnasia de Jujuy, donde anotó 11 goles en 19 encuentros. Nunca me esperé esta llegada acá y jugar tantos partidos y hacer los goles que hice. En el ataque millonario está Lucas Prato, quien nació en La Plata. Cerca de allí, en Ensenada, se encuentra Defensores de Cambaceres, donde el Oso empezó las inferiores, hasta que Martín Palermo lo recomendó para que forme parte de las filas de Boca. Ya en 2010, el Ceney se lo presta a Unión por un año, que esa temporada estaba en la B Nacional. No me gusta errar goles y menos sabiendo que el equipo labura para el delantero. El Piti Martínez arrancó con Huracán en la segunda división. Allí estuvo 3 años, yéndose de una manera impensada. Título en la Copa Argentina y ascenso un par de semanas después. Somos los Leones, tenemos un juego gigante. Todo en 2014, todo con su compañero Wanchope en ese entonces, el mismo que tendrá enfrente este sábado. Además, en el club de Núñez están Enrique Boloña con Banfield, Germán Lux en el Deportivo La Coruña en España, Luciano Lolo en Belgrano, Bruno Zuculini, quien jugó en el ascenso de Inglaterra con el Boro y en la Serie B de Italia con el Hellas Verona, y Juan Ferquintero disputó la segunda división de Portugal con el Porto 2 y la tercera de Francia con el Rennes 2. En Boca aparece Manuel Mas con San Martín de San Juan, Gino Peruzzi en la Serie B italiana con Catania, Julio Buffarini en Talleres Atlético Tucumán y Ferro, Cristian Espinosa con Huracán y Valladolid y Bebelo Reynoso, quien disputó Argentino A y B Nacional. Los dos hemos jugado con doble 9 en el ascenso, un 4-4-2. Haber transitado estadios humildes, vestuarios incómodos, el hecho de que alguna vez hayan faltado elementos para entrenar, divisar a futbolistas con otro trabajo para solventarse o haber jugado entre semana en pleno horario laboral y ante poco público, hacen valorar más los buenos momentos o un presente glorioso, como es el que atraviesan estos privilegiados que van a poder ser partícipes de una definición de esta índole, pero claro, con las raíces del ascenso, de nuestro ascenso, y bien firmes. Muy bien, otro extraordinario informe de la mano de Fabio Tolman, Bueno. extraordinario, sobre todo porque, claro, te encontrás con imágenes que en algún momento viste, que después la memoria a veces selecciona y otras veces no, pero que dejan de ser imágenes, a veces cuanto más rústicas son, mejor. Cuando vemos a Enzo Pérez jugando en Deportivo Maipú, cuando vemos a Pablo Pérez haciendo un gol increíble con la camiseta de Unión de Santa Fe, o a Prato declarando, o a Benedetto valorando estar en Gimnasia de Jujuy. Bueno, aparte de eso, lo que es para cada uno de estos jugadores que la lucharon, que la vienen peleando hace mucho tiempo, hoy estar a menos de 24 horas de la final, más importante en historia de los dos clubes, la final de la Copa Libertadores de América y con la posibilidad de levantar la Copa Libertadores Seguro. de América. O sea, se transforma en algo que ellos van a seguramente pensar, decir, valió la pena. Totalmente. Cuando iba a tal cancha, que me llevaban, que de esta manera... Con algunas todo el limitaciones sacrificio, contractuales porque también. el ascenso conlleva mucho más sacrificio. Sí. Y No hay se ninguna valora duda. todo el doble. Ninguna Sí. duda. Hubo un error que quería... ¿Querés aclarar lo de Sí, Pablo lo de Golds? Pablo Golds. Lamentablemente la página que me fijé estaba... No pasa nada. mal. Tenía razón Tato cuando decía que había jugado también. No pasa Bueno, nada. uno más que se agrega en total. Claro. En total 27 jugadores entre los dos Bueno, planteles. eso habla ¿Sí? también de esta conclusión a la que llegamos, que es un número muy grande. También nos exige repensar que el mapa del fútbol argentino ha cambiado. Sí. Debe ser el superclásico con más futbolistas que han tenido pasado en el ascenso. Esto no pasaba hace otros años, porque la mayoría se formaban en River muchos y Boca adquiría futbolistas de clubes chicos de primera división y también lo formaba. Claro, el mapa cambió de tal manera con tantos jugadores que migran al exterior que primera en los últimos 15 años, 10, ha tenido que recurrir a las categorías menores para ir formando equipos con muchos jugadores que aparecieron en el fútbol del ascenso. Y otros tantos que las circunstancias los llevaron a formar parte. Equipos como, bueno, River en algún momento tuvo que bajar a segunda división y encontró a muchos de sus jugadores militando en una categoría que poco ha tenido que ver con la historia, ¿no? Eso ha pasado también. Pero bueno, la verdad esto que marca Tato es así. El ascenso ha representado muchas veces el sacrificio. Muchos también nos formamos como periodistas en el ascenso, creo que acá los que estamos, los 4. La mayoría. Y bueno, de alguna manera hemos visto a estos jugadores jugar, lo sumo a Juan Cortese también, que está en este momento en imagen,